Consejo sobre el régimen alimenticio, página 34, dice así: los que aceptan y obedecen uno de sus preceptos, porque resulta conveniente hacerlo, en tanto que rechazan otro porque su observancia requiere un sacrificio, rebajan la norma de justicia y por su ejemplo inducen a otros a considerar livianamente la ley de Dios. Así, dice el Señor, ha de ser nuestra regla en todas las cosas. Con esta declaración inspirada, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas que nos siguen semana tras semana. A todos los hermanos y hermanas que se unen a esta programación y que juntos nos colocamos el equipo de buceo para zambullirnos en aguas profundas. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que tengan no solamente apetito espiritual, sino también aquellos que quieren cavar y ahondar, porque quedarse en la superficie es fatal o letal. Por eso, justamente por eso, aquí estamos para profundizar en la palabra de Dios, para darle profundidad al tema que sea. Cualquier tema que elijamos para predicar, vamos a hacerlo siempre con el fin de cavar y ahondar. Agarramos el pico y la pala y empezamos a cavar de tal manera que podamos realmente encontrar la veta, la vena principal, donde se esconden los tesoros. ¡Qué privilegio, mis amados! Es realmente una dicha muy, pero muy grande para mí. Este es un privilegio poder compartir con ustedes el pan que conseguimos de la panadería del cielo. Alabado sea el glorioso, estupendo, dulce y maravilloso nombre de Jesús. Hoy tenemos el tema número 316, nuestro menú número 316 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Oh, mis amados, qué hermoso. No hay dicha más grande que lo que sale de los labios del divino Maestro. No existe ni existirá jamás tesoro más grande que lo que sale de la boca de aquel que es nada más y nada menos que la combinación de lo humano con lo divino. Por algo se le llegó a conocer como el maestro de los maestros. No existió otra persona que caminó por este mundo que haya tenido la belleza que tuvo el maestro de los maestros, la riqueza espiritual que tuvo el Señor Jesucristo. Así que nos sentimos felices y dichosos y le damos una muy cordial bienvenida a todos aquellos que se quieran unir
con nosotros. Muy bien, queremos comenzar entonces. Vamos a dar comienzo a nuestra programación de esta noche porque hoy tenemos un tema súper, pero súper especial. Un tema que nunca, pero prácticamente nunca se predica desde los púlpitos modernos. Así que les animamos también a ustedes para que puedan copiar estos temas o si lo pueden mejorar, pero sería fantástico. Mucho, pero mucho mejor aún. Así que anímense también ustedes a darle a la trompeta el sonido certero. ¿Saben por qué? Porque si vamos a esperar que los perros mudos presenten estos temas, ese día nunca va a llegar. Porque a ellos lo único que les interesa es rebajar las normas. Eso es su única preocupación. Cuanto más se rebajen las normas y más se embarre las normas, mucho, pero mucho mejor para ellos. Entonces, es imposible rebajar las normas y predicar temas como estos. Eso es imposible. Eso es completamente imposible. Sola, única y exclusivamente aquellos que elevan las normas son los que están capacitados, los que son idóneos para predicar temas como esto de verdad presente. De lo contrario sería absolutamente imposible. Muy bien, vamos entonces a caer de rodillas. Vamos a caer de hinojos para orar y pedirle al Dios del cielo que pueda soplar sobre nosotros su espíritu y de esa manera poder predicar su palabra con la autoridad que viene de él. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres extraordinario, excepcional, maravilloso. No nos alcanzan las palabras para describir tu grandeza, tu poder, tu belleza, tu autoridad y los extraordinarios que son los atributos que posees. Y en esta hora queremos pedirte que te quedes con nosotros. Estamos a punto, Señor, de darle a la trompeta el sonido certero. Queremos que seas con nosotros, que soples en nosotros tu espíritu, de tal manera que podamos predicar con la autoridad que viene de lo alto, porque sabemos que solo tú nos puedes dar esa autoridad que tanto necesitamos. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos de amor. Queremos orar también por aquellos que con valentía y con fervor están predicando tu palabra, principalmente en esos países donde no hay libertad de culto y están siendo perseguidos o amenazados o están sufriendo algún tipo de persecución. Sabemos, oh Dios, que hay lugares muy, pero muy difíciles donde difundir tu palabra es un delito. Por eso, justamente nos acordamos de orar y de interceder por esos hermanos que viven en lugares donde no se permite la difusión de tu palabra. Por eso, oh Dios, te imploramos que te quedes a nuestro lado, que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu espíritu. Acompáñanos, dejamos todo en tus manos, abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas y danos el, el refrigerio de tu espíritu. Impártenos tu gracia
que es lo que más, pero lo que más necesitamos. Acompáñanos porque te pedimos en el precioso, sublime y majestuoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar inicio a esta nueva presentación de la fecha. Hoy tenemos un tema súper, pero súper especial. Hoy tenemos un tema demasiado excelente. Por lo tanto, les animo para que tomen nota, para que puedan aprovechar al máximo cada detalle. Es realmente importantísimo y fundamental. Por lo tanto, vamos a darle a la trompeta el sonido certero. Así que un saludo también para mi traductora allá en Brasil, el hermano G, que siempre se acuerda de nosotros con mucho cariño. Así que un saludo para él y toda su familia. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a mirar en la pizarra el título del tema de esta ocasión. Proyección profética en el primer día de la creación. Proyección profética en el primer día de la creación. Ese es el tema que tenemos para esta ocasión. Hermanos, les aseguro que nos vamos a enriquecer muchísimo estudiando el tema de esta noche. Así que me tienen que seguir. Me tienen que seguir porque vamos a hilar de principio a fin. Por lo tanto, hay que seguir el hilo de pensamiento porque realmente vamos a tratar un tema espectacular. Por lo tanto, le damos la bienvenida también a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Isaías 8:20, Isaías 28:10 y Isaías 28:13. Esos son nuestros jefes principales. Nosotros no podemos darle la bienvenida a otros jefes que no sean Isaías 8:20, 28:10 y 28:13. No podemos darle la bienvenida a otros comentarios bíblicos. Todo eso para nosotros no tiene ningún valor, ¿verdad? Los comentarios de los pioneros, eso no es a la ley y al testimonio. Nosotros sola, única y exclusivamente nos sometemos a estos tres jefes que les acabo ya de mencionar. Muy bien, vamos entonces a comenzar a desarrollar el tema. Proyección profética en el primer día de la creación. Y el texto clave, el texto que va a ser el principal, el texto focal, se encuentra en Génesis. El texto clave se encuentra justamente en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. Ahora, antes de leer este pasaje, Génesis 1 del 3 al 5, yo les quiero contar cómo fue que nació este tema. ¿Saben una cosa? En una oportunidad, Satanás se burló de mí. Y les voy a explicar cómo fue que sucedió para que ustedes puedan tener una base, una idea de qué fue lo que realmente sucedió y cuál fue la razón por la cual le puse este tema al estudio que vamos a desarrollar en esta ocasión.
En cierta oportunidad, yo estaba hablando con una persona incrédula. Es una persona que nació en un hogar cristiano, pero con los años se hizo totalmente incrédulo, ¿verdad? Y justamente estábamos hablando sobre la creación, sobre lo que sucedió en los días de la creación, qué fue lo que Dios creó el primer día, qué fue lo que Dios creó el segundo día, el tercer día, y así sucesivamente hasta el séptimo día de la creación. Y el punto, el punto focal de discusión fue justamente lo que Dios creó en el primer día, ¿verdad? Porque ustedes saben perfectamente que recién en el cuarto día de la creación, el Señor coloca el sol y la luna. El sol, la luna y las estrellas fueron creados en el cuarto día recién. Entonces, la discusión iba y venía. Íbamos discutiendo. Entonces, yo le daba mi punto de vista y le decía qué fue lo que sucedió el primer día de la creación, y él se burlaba y se reía de mí. Entonces, como yo fui claro con él y le dije, el primer día de la creación fue la presencia de Dios. Ese fue el primer día de la creación. Eso fue lo primero que sucedió en el primer día de la creación. Fue la presencia de Dios como sol, porque el sol recién aparece en el cuarto día. Y saben lo que me dijo, hermano, y se me quedó acá y se me quedó retumbando en mi cerebro las palabras de él. ¿Saben lo que él me dijo? Él me dijo así: pero qué absurdo que es. Entonces quiere decir que Dios se creó a sí mismo. ¡Qué tremendo, mis amados! Eso para mí fue una burla directa de parte de Satanás. Porque así me dijo él. Si vos decís que Dios es, la presencia de Dios es en el primer día de la creación, entonces Dios se creó a sí mismo. Eso, hermano, para mí fue una burla, pero una burla de parte de Satanás. Yo veía que Satanás se estaba burlando de mí al hacerme ese comentario. Y saben lo que hice, hermanos. Fue tan tremendo el impacto que causó esa burla en mi mente, porque constantemente en mi mente me retumbaba esas palabras de él. Entonces Dios se creó a sí mismo. Es ridículo. El Dios que tú tienes es un Dios absurdo. Es un Dios ridículo. ¿Cómo él se va a crear a sí mismo? Esas fueron las palabras de este hombre. Entonces, yo llegué a la siguiente conclusión. ¿Saben lo que yo dije? Yo dije, no puedo permitir que Satanás se burle de mí, porque esa fue una burla directa de parte del enemigo de las almas. Entonces yo llegué a la conclusión, yo tengo que armar un tema sobre eso. Yo tengo que armar un tema sobre eso y tengo que estudiar y me tengo que preocupar por diseñar todo un tema completo sobre ese punto. Y eso fue lo que hice. Me puse el equipo de buceo, agarré las dos concordancias que tengo y también la concordancia de la señora White, y me puse a investigar como loco.
Me puse a buscar aquí, buscar allá. Impresionante el esfuerzo que hice. Y eso es lo que ahora estoy a punto de transmitir y compartir con ustedes. Y yo les voy a demostrar, hermanos, les voy a demostrar que en el primer día de la creación, noten esta palabra, en el primer día de la creación hay una proyección profética. ¡Qué espectáculo, hermano! Cuando yo descubrí eso, me quedé asombradísimo. Me quedé helado. Realmente me quedé impresionado. Me impactó muchísimo. Entonces dije, voy a predicar este tema para que Satanás no se burle más como se burló de mí. Ese es el propósito que tengo acá en mente al presentar este tema. Así que lo vamos a hacer justamente para aplastar la cabeza de la serpiente. Qué tremendo, mis amados. Ahora sí vamos a buscar el texto clave. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice así el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Ojo con ese detalle. Ese detalle es vital. No se olviden ni por desgracia de ese detalle porque vamos a conectar después con Apocalipsis y va a estar fantástico. Noten lo que dice el versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¡Qué tremendo lo que tenemos acá, mis amados! ¿Qué dice el versículo 3? El versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, aquí es donde sucede un aparente problema, claro, siempre y cuando no profundizamos. Cuando no se profundiza, siempre va a haber lagunas, siempre va a haber dudas, siempre va a haber textos problemáticos, eso pongan entre comillas, y así sucesivamente. Pero cuando uno profundiza en la palabra de Dios, la cosa cambia. La cosa cambia rotundamente. Y eso es lo que vamos a demostrar en esta ocasión. Ahora, la primera pregunta que tenemos que formularnos es la siguiente. ¿Cuáles son los propósitos que Dios tenía en mente al hacer Él? Noten, al hacer Él el rol o el papel de sol en los primeros 3 días de la creación. Noten, voy a repetir esta pregunta porque es importantísimo. ¿Cuál es el propósito? El propósito, subrayen esa palabra propósito. ¿Cuál es el propósito o la meta que Dios tenía en mente al hacer Él el papel de sol en los primeros 3 días de la creación?
Porque cuando Dios dijo, sea la luz y fue la luz, fue justamente la presencia de Dios, la presencia divina que se estaba manifestando en la creación en Génesis capítulo 1. Pero surge la pregunta, ¿cuáles eran los propósitos que Dios tenía en mente? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. Y para responder esta pregunta, tenemos varios versículos que lo tenemos que conectar. En primer lugar, tenemos Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33, versículo 20. También tenemos Jeremías capítulo 31, versículo 35. Y también tenemos segunda de Crónicas, segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y también tenemos Salmos, capítulo 136, versículos 7 y 9. También tenemos Salmo 89, versículo 37. Y también tenemos Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Entonces, aquí tenemos estos pasajes que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pasajes que van a arrojar luz en cuanto a lo que sucedió en el primer día de la creación. Estos versículos son vitales. Estos versículos son cardinales y lo vamos a ir leyendo uno por uno, comenzando con el de Jeremías, capítulo 33, versículo 20. Vamos a buscar entonces ese pasaje porque va a ser uno de los 6 versículos fundamentales que nos van a servir bastante. Vamos a ver solamente el versículo 20. Jeremías 33, 20 dice así: así ha dicho Jehová, si pudiereis invalidar mi pacto. Noten, esa palabra pacto es importantísimo. Si pudiereis invalidar mi pacto. Y noten ahora qué pacto es el que él está diciendo que se puede invalidar o no. Noten lo que dice. Con el día. ¿Y mi pacto con qué? Con la noche. Noten, hermanos, qué interesante. ¿Qué dice? Noten que acá Dios está como lanzando una especie de desafío. Porque dice, si ustedes pueden invalidar mi pacto que yo hice con el día y con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, ahí está, noten, ¿qué dice? O sea que Jeremías 33:20 es una especie de desafío para toda aquella persona que quiera invalidar, ¿qué cosa? Invalidar la creación. Noten ese detalle. Ese detalle es fundamental. Subrayen a muerte ese detalle porque es clave. Yo te pregunto, mi estimado, ¿hubieron personas que quisieron invalidar este pacto, como dice Jeremías 33:20, que Dios hizo en la creación? Claro que sí. Uno de ellos se llamó Charles Darwin.
Charles Darwin en una oportunidad se embarcó en un barco y llevó un libro para leer. Y ese libro que llevó para leer en ese barco le hizo ateo, le convirtió en un ateo. Y él fue uno de los que propagó o enseñó o predicó de que nosotros descendemos del mono. O sea que quiso invalidar qué cosa, el pacto que Dios había hecho el primer día de la creación, como dice Jeremías 33:20. Ahora, veamos también Jeremías 31:35. Vamos a buscar ese pasaje. Ahí cerquita nomás. 31, capítulo 31, versículo 35. Dice así: así ha dicho Jehová, que da el sol. Noten ahí, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Noten, ahí está la ley, ojo con eso, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Noten, hermanos, cómo en este versículo 20 encontramos una palabra clave que es pacto. En este versículo 35 de Jeremías 31 encontramos una especie de sinónimo de pacto que es ley. Y noten ahora lo que vamos a encontrar en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Vamos ahora al Nuevo Testamento porque ahora nos vamos a encontrar con otros detalles preciosísimos. Noten lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas, ¿qué dice? Noten qué interesante. ¿Qué hizo Dios? Mandó que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué? Resplandeciese la luz. Noten, hermano, ahí hay una proyección profética que más adelante le voy a decir, porque todo esto después vamos a desembocar en Apocalipsis y vamos a descubrir algo espectacular. Ustedes no se imaginan en qué vamos a desembocar, pero noten cómo sigue diciendo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oh, mis amados, qué cosa más espectacular. Qué tremendo lo que tenemos acá. Noten, 2 de Corintios 4:6 dice que uno de los propósitos que Dios tenía era que se separe la luz de las tinieblas, que resplandezca la luz en medio de las tinieblas. Mucho ojo con eso, porque estos son detalles que nos van a servir bastante cuando tengamos que ir hasta el Apocalipsis. Ahora, noten que en estos 3 versículos que ya leímos, tenemos ya 3 propósitos que Dios tenía en mente. En este versículo 20, el pacto que Dios hizo con el día y con la noche. En Jeremías 31:35, que
la ley de Dios es inalterable, que no, eso no se puede anular. Y en 2 Corintios 4:6, que Dios quiso que resplandeciese de las tinieblas una poderosa y potente luz. Noten, 3 propósitos ya vemos acá, pero nos falta todavía Salmo 136, 7 y 9, que es el pasaje que vamos a buscar ahora. Vamos a Salmos 136. Salmos 136, versículos 7 y 9, o 7 al 9. Dice así: al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Versículo 8. El sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Noten, hermano. Y ahora tenemos Salmo 89, que es el otro pasaje que tenemos que buscar. Salmo 89, versículo 37. Noten qué tremendo pasaje, y el versículo 37 es el que vamos a leer ahora. Dice: como la luna será firme para siempre. Y ahora viene: y como un testigo fiel en el cielo. Noten, acá tenemos firmeza y testigo fiel. Acá se le pone al sol y a la luna como testigo. Ojo con ese detalle, nos puede servir también. Y finalmente, Malaquías 4, versículo 2. Noten, Malaquías 4, verso 2. Dice así Malaquías 4, verso 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Y qué dice que va a traer? Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Muy bien. Ahora, se puede demostrar bíblicamente y con el espíritu de profecía que Cristo fue el sol en los 3 primeros días de la creación. Claro que sí. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a buscar ahora los versículos que van a demostrar bíblicamente, y luego con el don profético vamos a demostrar ahora que Cristo fue el sol en el primero, en el segundo y en el tercer día de la creación. Tenemos Salmos. Salmo 84, 11. Noten. Tenemos también Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 16. Y tenemos también Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Y tenemos también Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. Acá tenemos, aquí aparecen 4 versículos que podemos considerarlo con mucho detenimiento. Noten, vamos a buscar primero Salmo 84. Salmo 84, 11. Noten, Salmo 84, 11 dice así: porque sol, ahí está, porque sol
y escudo es Jehová Dios. Noten, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten, acá se presenta en el Salmo 84, verso 11, a Cristo como sol y escudo de su pueblo. Noten, ese es interesantísimo. Pero también tenemos Santiago capítulo 1. Vamos a Santiago, la epístola de Santiago capítulo 1, versículo 10. No es 16, es 17. 17 es. Santiago 1, 17. Santiago 1, verso 17. Ahí ya está corregido. Entonces, Santiago 1, 17 dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto, noten, desciende de dónde? Desciende de lo alto. Y ahora viene el detalle que nos va a servir. ¿De dónde dice? De lo alto. Noten, ¿del Padre de qué? Del Padre de las luces. Ahí está. Noten, el sol irradia luz. Y acá se le dice que el Padre es el Padre de las luces. O sea, luces y sol prácticamente son una y la misma cosa. Noten, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Alabado sea el maravilloso nombre de Jesús. Ahora, noten lo que dice también Primera de Juan. Vamos a buscar Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Noten que otra vez aparece la misma idea. Dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Dios es qué? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¡Qué hermoso pasaje! Pero también tenemos Juan capítulo 1. Noten, hermano, este pasaje también calza a la perfección. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y noten que el versículo 1 automáticamente nos lleva a los días de la creación. Porque dice, en el principio. O sea, cuando dice en el principio, ¿a qué principio se refiere? A los días de la creación. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y ahora viene, versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Noten, hermanos, cómo Juan capítulo 1 sigue el orden de la creación en Génesis 1. ¿Por qué? Porque en el primer día de la creación fue la presencia del Verbo juntamente con su Padre que empezaron a crear las cosas. Y aquí en Juan capítulo 1 tenemos casi el mismo orden, porque primero en los versículos 1 y 2 de Juan capítulo 1 empieza hablando de él, de él como el verbo. Verbo quiere decir la palabra. En el principio era
el verbo es lo mismo que decir en el principio era la palabra. Él tenía que hacerse presente. ¿Para qué? Para que con su palabra pueda crear todas las cosas, como dice el versículo 3. Noten, vamos a leer otra vez el verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ahora noten el versículo 5, porque el versículo 5 es espectacular y tiene mucho que ver con lo que sucedió el primer día de la creación y luego con lo que vamos a ver más adelante cuando tengamos que ir a Apocalipsis. Noten lo que dice el versículo 5. La luz en la que dice, en las tinieblas resplandece. Ahí está. Noten, la luz en las tinieblas resplandece. Lo mismo que decía 2 Corintios 4:6. Noten, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese es un detalle clave. Noten, eso es lo que encontramos en Juan capítulo 1. Casi la misma cosa que en Génesis capítulo 1. Ahora, otro detalle importantísimo, hermano, que tenemos que tener en cuenta. Noten la declaración inspirada que les voy a leer ahora, que va a enriquecer más el escenario en el cual estamos parados. Noten lo que dice: deseado de todas las gentes. Página 429. Clave mayúscula, mis amados. Este pasaje es supremamente clave. Noten, deseado, página 429, dice así: en la manifestación de Dios a su pueblo, la luz había sido siempre un símbolo de su presencia. ¡Epa! ¡Qué fenomenal! ¿Qué dice acá? Noten, acá dice que cada vez que Dios se manifestaba a su pueblo, siempre la luz era un símbolo de su presencia. ¿Por qué? Porque en estos 4 versículos que están acá, hemos demostrado claramente que no solamente Dios es luz, sino que también en este versículo 11 del Salmo 84 se le compara como el sol. Quiere decir que en los primeros 3 días de la creación, Cristo se convirtió en el sol de justicia. Y cuando él en el versículo 3 de Génesis 1 dice, sea la luz, y fue la luz, lo que estaba sucediendo era la manifestación de ¿qué? De su presencia. ¿Por qué? Porque acá en la página 429 del deseado se nos dice nítidamente que la manifestación de Dios a su pueblo era la luz como símbolo de su presencia. Y ahora noten, ahora se viene algo espectacular. A la orden de la palabra creadora, noten, ¿qué dice? ¿Qué decía Juan capítulo 1? En el principio era el verbo, que se puede traducir también, en el principio era la palabra. ¿Qué palabra? La palabra creadora.
La palabra que iba a crear los animales, la luna, el sol, las estrellas y todo lo que existe en este planeta. Pero noten ahora lo que dice. A la orden de la palabra creadora, en el principio la luz resplandeció de las tinieblas. Alabado sea el nombre del Señor. Qué cosa más espectacular, mis amados. Entonces, yo les pregunto ahora a ustedes, ¿qué era uno de los propósitos que Dios tenía en mente el primer día de la creación? Uno de los propósitos que Dios tenía en mente era que de las tinieblas resplandezca ¿qué cosa? La luz. No se olviden de ese detalle porque eso tiene ¿qué cosa? Proyección profética. Eso tiene proyección profética. Cuando dijo, sea la luz, y fue la luz, hizo resplandecer la luz en medio de las tinieblas. Pero eso tiene una preciosísima y excelente proyección profética que ya vamos a ver dentro de unos momentos más. Ahora, qué poderosa, qué otra poderosa evidencia tenemos de que Cristo hizo el rol o el papel de sol en los 3 primeros días de la creación. Noten, deseado de toda la gente otra vez, página 429. Dice así, era él, noten, era él, ese él es Cristo, era él quien al principio había hecho que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es la luz del sol, la luna y las estrellas. ¡Qué hermosura, mis amados! Pero ahora viene. Pero la luz no era dada solamente para los judíos. Noten qué interesante. La luz no era solamente dada para los judíos. Y ahora viene, como los rayos del sol penetran hasta los remotos rincones de la tierra, noten el paralelo que vamos a hacer ahora. Así como los rayos del sol penetran hasta los remotos rincones de la tierra, así la luz del sol de justicia brilla sobre toda alma. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué cosa más espectacular tenemos acá! Noten cuál es el papel, mejor dicho, cuál es el propósito que Dios tenía en mente al hacer el rol de sol en los 3 primeros días de la creación. Él estaba diciendo de esta manera, así como mi presencia, así como la luz que yo estoy trayendo va a disipar las tinieblas, así como la luz va a resplandecer en las tinieblas, así también la luz de mi palabra va a llegar a todos los rincones del planeta Tierra. ¡Qué espectáculo, mis amados! Aquí ya tenemos una especie de proyección profética. Porque eso quiere decir que así como cuando el sol sale y alumbra
todos los rincones del planeta, así también la luz del sol de justicia, que no es otra cosa que su palabra, va a ser alumbrada por todo el planeta. Por eso, justamente por eso, el profeta Jeremías, noten lo que dice. Vamos a buscar este pasaje que me viene ahora a la mente. Jeremías capítulo 22, versículo 29. Noten lo que dice. Tierra, 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 3 veces. ¿Coincidencia o providencia? ¿No será que aquí está escondido el triple mensaje angélico? Noten. 3 veces se menciona la palabra tierra. Noten. 3 veces dice tierra, 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 oye palabra de Jehová. ¡Qué espectáculo! Y unan este pasaje tenemos que unir con lo que dice en el Salmo 147. Noten lo que dice el Salmo 147, versículo 15. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. ¡Qué espectáculo, mis amados! Él envía su palabra a la tierra y velozmente dice que corre su palabra. ¡Qué extraordinario! Alabado sea el nombre del Señor por esta comparación tan maravillosa que acabamos de hacer. Ahora, ¿qué versículo de Apocalipsis nos ayuda a entender este tema? Vamos a buscar. Apocalipsis 21, verso 23. Vamos a ver qué interesante este pasaje. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Noten, hermano, este pasaje también arroja luz sobre el papel que Cristo desempeñó, no solamente el primer día de la creación, sino también el segundo y el tercero. Noten lo que dice el versículo 23 del capítulo 21 de Apocalipsis. La ciudad no tiene necesidad de ¿qué? De sol, ni de luna que brillen en ella. Y ahora viene, porque la gloria de Dios, ¿la qué? La ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Noten, hermanos, qué espectáculo. Ahora, si en la ciudad Dios hace el papel de sol, ¿no puede también Dios hacer el papel de sol en el primer día de la creación? Pero lógico, quiere decir entonces que Apocalipsis 21-23 arroja luz sobre Génesis capítulo 1 y principalmente los versículos 3 en adelante, o sea, el primero, el segundo y el tercer día de la creación. Ahora, ¿qué pasaje del profeta Isaías arroja luz sobre Apocalipsis 21-23 que ya vimos? Vamos ahora a buscar Isaías capítulo 24.
Isaías capítulo 24. Vamos a ver qué encontramos acá. Isaías capítulo 24, versículo 23. Noten. Recién leímos Apocalipsis 21, 23, que arroja luz sobre el primer día de la creación. Pero el versículo que vamos a leer ahora de Isaías 24, 23 arroja luz sobre Apocalipsis 21, 23. Noten qué interesante. Ahora, dice así el versículo 23 de Isaías capítulo 24. La luna se avergonzará y el sol, ¿qué? Se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten lo que dice acá. Quiere decir entonces que Isaías 24, 23 arroja luz sobre Apocalipsis 21, verso 23. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, otro detalle interesante que tenemos que ver. ¿De qué pasaje del Antiguo Testamento tomó Juan la idea de escribir el versículo 23 de Apocalipsis 21? O sea, cuando Juan escribe Apocalipsis 21, 23, ¿en qué pasaje del Antiguo Testamento estaba pensando? Les voy a enseñar en cuál. Isaías 60, 18 al 20. Vamos a buscar. Isaías capítulo 60. Acá hay una conexión espectacular. Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, 18 al 20. En este pasaje estaba pensando Juan cuando escribe Apocalipsis 21, 23. Noten lo que dice. Versículo 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanza. Versículo 19, noten, el sol nunca más te servirá de luz. Noten qué interesante. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que ¿qué? Sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Ahí está. O sea que del versículo 19 y 20 extrajo Juan la idea de escribir Apocalipsis 21, 23. Y noten lo que dice el versículo 20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna. ¿Por qué? Porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. ¡Qué espectáculo, mis amados! Acá tenemos una conexión preciosísima. Y alabado sea el Señor por esta conexión tan hermosa que acabamos de hacer. Ahora,
¿Sabían ustedes que el versículo 3 de Génesis 1 tiene una proyección profética? ¿Sabían eso? Y acá viene algo que nadie sabe, porque nadie investiga, porque nadie procura profundizar en estos temas. Ahora, hermanos, vamos a descubrir cuál es la proyección profética que hay en el primer día de la creación. Noten, Profetas y Reyes, página 529 y 530. ¡Qué hermosura de hermosura! Belleza de bellezas, ricura de ricuras. Noten lo que dice esta declaración, es espectacular. Y dice así: cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Noten, está citando Génesis 1:3. Noten, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y ahora viene la proyección profética que contiene el versículo 3 de Génesis 1. Así también. ¿Cómo? Así también. ¿Qué significa ese así también? Ese así también es sinónimo de proyección profética. Se está proyectando hacia un futuro. ¿A qué futuro? Noten. Así también, en la noche de tinieblas espirituales. ¿Cómo? Ah, no, esto hay que escribir en la pizarra. No, esto no podemos darnos el lujo de decir nomás. Ah, noten, hermanos, ¿qué dice? Así también cuando, acá vamos a poner una flecha, noten que del versículo 3 sale la flecha. Y acá tenemos que poner. Así también, cuando dice, ¿en la qué? En la noche de las tinieblas. Noten, en la noche de las tinieblas espirituales. Ahí está. Subrayen, esta palabra es clave. Esta palabra encontramos acá en Génesis 3, en Génesis 1 o no. Claro que sí. Noche, tinieblas. Estas tinieblas encontramos en Génesis 1 del 3 al 5. Claro que sí. También encontramos en Juan capítulo 1 del 1 al 5. Pero ahora ya no son tinieblas literales. Ahora, ¿qué clase de tinieblas son? Espirituales. Noten, hermanos, qué cosa más espectacular tenemos acá. Yo te pregunto, ¿cuándo comenzó la primera noche de tinieblas espirituales? ¿Cuándo comenzó? Note. ¿Por qué Dios tuvo que levantar un movimiento que se llamó
el movimiento de la Reforma Protestante. ¿Y quién fue el primero que Dios levantó en las noches de las tinieblas espirituales de este mundo? ¿Cómo se llamó el primer hombre que de paso en el Apocalipsis se le conoce con el nombre de la la estrella resplandeciente de la mañana? ¿Quién es la estrella resplandeciente de la mañana que aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 28? ¿Quién es esa estrella resplandeciente de la mañana? ¿Saben quién es? John Wycliffe, el primero de todos los reformadores. Y se le llama en Apocalipsis 2 la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Por qué? Porque en esa ocasión había ¿qué cosa? La noche de las ¿qué? De las tinieblas espirituales. Quiere decir entonces, mi estimado hermano, que cuando Jesús en Génesis 1:3 dice, sea la luz y fue la luz, Jesús ya estaba pensando en quién. Jesús ya estaba pensando en Wycliffe, estaba pensando en Jerónimo, estaba pensando en Juan Hus, estaba pensando en Lutero, estaba pensando en Melanchthon, estaba pensando en todos esos reformadores que iban a resplandecer y hacer brillar la luz en las tinieblas. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo! Quiere decir que cuando Jesús en Génesis 1:3 dijo, sea la luz y fue la luz, ¿en qué época de la historia estaba pensando? Vamos a buscar Isaías. Vamos a buscar Isaías y vamos a remontarnos a qué época de la historia estaba pensando. Noten lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Noten, Isaías capítulo 9, 1 y 2. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Qué dice? Oscuridad, que es lo mismo que esto. Es lo mismo que esta palabra que está acá, porque oscuridad y tinieblas son sinónimos. Pero noten lo que sigue diciendo. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Y ahora viene. Noten el versículo 2, es clave. El pueblo que andaba en tinieblas, otra vez nos encontramos con la misma expresión. Otra vez haciendo diferencia entre luz y tinieblas. Noten, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¡Qué tremendo, hermano! Quiere decir entonces que cuando en Génesis 1:3 Jehová de los ejércitos dice, sea la luz, y fue la luz, él ya estaba haciendo una proyección profética de lo que iba a suceder después de 4,000 años de pecado, cuando la noche de las tinieblas espirituales iban a
oscurecer el planeta. ¿Por qué? Porque Isaías dice así. Isaías dice, levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y noten lo que dice ahora en el versículo 2. Isaías 60, estoy repitiendo de memoria. Isaías 62 dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Ahí ya está hablando de esta clase de tinieblas, tinieblas espirituales, la noche de las tinieblas espirituales. ¡Qué tremendo, hermano! Quiere decir que en Génesis 1:3 hay varias proyecciones proféticas, no solamente una. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Noten, hermanos. Vamos a leer otra vez la última parte de esta cita porque está riquísima. Dice, cuando Dios dijo, sea la luz y fue la luz, así también en la noche de tinieblas espirituales, Dios dice, sea la luz y fue la luz. Y adivinen qué versículo la señora White va a colocar después de decir eso. Isaías 60, 1 y 2. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir entonces que hay varias proyecciones proféticas en el primer día de la creación. Y por algo Jesús estaba haciendo el papel de sol. ¿Por qué? Porque eso tenía una proyección de lo que iba a suceder 4000 años después, cuando Él venga en persona en este mundo. Y lo que iba a suceder también mucho tiempo después, cuando se levanta la Reforma Protestante y gracias a la predicación, a la enseñanza y a la difusión del mensaje, la luz resplandeció en medio de ¿qué? De la noche, de las tinieblas espirituales que el papado había esparcido por este mundo. Ahora, ¿qué otros versículos tenemos donde también está implícito la orden, sea la luz y fue la luz? Vamos a buscar. Isaías 42, 6 y 7. Qué lindo pasaje, hermano. Isaías 42. Isaías 42, versículos 6 y 7. Isaías 42, 6 y 7 dice así: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré, ¿por qué? Por pacto al pueblo. Y ahora viene, y por luz a las naciones. ¿Para qué? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en ¿qué? A los que moran en tinieblas. Quiere decir entonces, mi estimado hermano, que cuando Dios en Génesis 1:3 dijo, sea la luz y fue la luz, estaba también como dando una profecía de lo que iban a ser sus verdaderos hijos cuando a la hora de predicar
sanar, difundir el mensaje, iban también ellos, por la gracia y por el poder del Espíritu Santo, iban a hacer que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¡Qué hermoso, mis amados! Y noten lo que dice también Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 15. Filipenses capítulo 2, verso 15. Noten, hermano, aquí hay otro pasaje hermosísimo. Para que seas irreprensibles. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha. Y ahora viene, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué dice? ¿Qué dice que va a suceder en medio de esa generación maligna y perversa? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Qué espectáculo! Alabado sea el nombre del Señor. Noten qué belleza tenemos aquí. Noten, hermano, quiere decir que cuando nosotros predicamos, cuando un médico misionero hace una obra maravillosa, por medio de los dones o del talento que Él le dio, y logra sanar enfermos y luego predicarle el evangelio, Él está haciendo que la luz resplandezca en las tinieblas. Noten, pero también tenemos Lucas 1:79. Noten lo que dice Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 79. Lucas capítulo 1, versículo 79. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¡Qué espectáculo, mis amados! Aquí tenemos otra belleza espectacular. Ahora, ¿qué más está implícito en la orden sea la luz y fue la luz? A fin de conocerle. Página 190. Noten, hermanos, esta declaración es hermosísima. Dice, este conocimiento, el conocimiento de la gloria de Dios, es la clase más elevada de conocimiento que los hombres pueden conseguir. Noten, hermano, quiere decir entonces que cuando nosotros procuramos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, gracias a ese conocimiento también podemos lograr que la luz resplandezca en las tinieblas que nos rodean. ¡Qué tremendo y poderoso detalle tenemos ahí! Por eso es que la palabra de Dios constantemente nos invita a que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, porque eso también logra disipar las tinieblas. Y por último, ahora llegamos al clímax.
Yo le dije al comienzo que todo esto, Génesis 1, 3 al 5, iba a desembocar en Apocalipsis. ¿De qué manera? Noten. Profetas y Reyes, página 140. Escuchen bien, hermano, esta cita porque es potente. ¿Sabían ustedes que en la orden sea la luz está escondido lo que va a suceder después de la ley dominical? ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que en la orden del versículo 3 de Génesis 1 está escondido nada más y nada menos que el ángel de Apocalipsis 18? ¿Sabían eso? Les voy a demostrar. Profetas y Reyes, página 140. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Y ahora bien, noten cómo las estrellas del cielo que solo se ven en la noche, noten como las estrellas del cielo que solo se ven en la noche. Noten las palabras parecidas a Génesis 1. Estrellas, noche, tinieblas. Noten, todo eso tiene un precioso paralelo. Noten, como las estrellas del cielo que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra. ¡Qué tremendo! En la pagana África, en Europa, en Sudamérica, China, India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos. ¡Qué espectáculo, mis amados! Ahora, ¿qué propósito Dios tiene en mente al levantar este firmamento? Noten que también la palabra firmamento aparece en Génesis 1, 3 al 5. Sin embargo, acá firmamento se le dice a los fieles que están escondidos en China, en África, en Europa, en las islas remotas de este mundo. Noten, Dios tiene en reserva un firmamento. ¿De qué? De escogidos que brillarán en medio de las tinieblas. Ahí está. Noten, ¿acaso Génesis 1 no dice que Dios separó el firmamento? Ahí también hay otra proyección profética, porque acá firmamento se le dice a los escogidos que están esparcidos por el mundo entero, pero que en la noche de tinieblas espirituales van a brillar como el sol y las estrellas que aparecen en Génesis 1, 3 en adelante. Ahora, ¿con qué propósito van a brillar o van a disipar
la luz de las tinieblas o van a separar. ¿Con qué propósito? Para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Oh, mis amados, qué espectáculo, qué cosa más extraordinaria. Quiere decir entonces que cuando Dios dijo, sea la luz y fue la luz, ya estaba pensando en Apocalipsis 18. Noten, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y noten cómo termina el versículo 1. Y la tierra fue, ¿qué? Alumbrada. Noten esa palabra alumbrada. Es la proyección profética que sale de Génesis 1, 3 al 5. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Oh, mis amados, qué fenómeno de profecía tenemos en Génesis 1, 3 al 5. Quiere decir entonces que varias proyecciones proféticas emanan de la expresión sea la luz y fue la luz. La última proyección profética que va a tener va a ser después de la ley dominical, cuando el ángel de Apocalipsis 18, que no es otra cosa que la lluvia tardía o el descenso del Espíritu Santo, alumbre la tierra con la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a ser la última noche de las tinieblas espirituales en este mundo. Y yo quiero ser uno de ellos. ¿Quieres tú también ser parte de esta proyección profética? Si así lo deseas, yo te animo para que ahora mismo le digas a Jesús, Señor, yo quiero que tú me uses para dar la última advertencia a este mundo que cada vez más se hunde en el pecado y en la miseria. Oh, qué hermoso va a ser cuando se cumpla Apocalipsis 18. Descienda la lluvia tardía, el Espíritu Santo, y salgamos a predicar lo que dice en el versículo 4. Salid de ella, pueblo mío. Porque en el momento en que nosotros le decimos eso a la gente y la gente acepta, en ese momento vamos a hacer que la luz resplandezca en las tinieblas espirituales de este planeta.
Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Créanme que me gocé y mucho predicando un tema tan precioso como este. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestras mentes. De tal manera que si algún día Satanás se burla de ti, así como un día se burló de mí, tú sepas cómo decirle al enemigo lo que realmente sucedió en el primer día de la creación. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para despedir esta programación y agradecerle al Dios del cielo por darnos la dicha de estudiar y profundizar en su palabra. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias, oh Dios, por el maravilloso tema que hemos podido estudiar en esta noche. Te agradecemos porque lo pudimos hacer. Gracias, oh Dios, porque la tormenta que vino anoche y no hoy. Porque si venía hoy, ya no iba a poder predicar este tema. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Te pedimos, oh Dios, que nos capacites para que podamos realmente ser parte de aquellos que van a cumplir la proyección profética que aparece en Génesis 1, verso 3. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Acompáñanos, fortalécenos, tonifícanos y danos el valor y el coraje que necesitamos para seguir adelante a pesar de todos los obstáculos que el enemigo quiera colocar en nuestro camino. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.